Hola, lazos de esperanza. Esta tercera semana estaremos muy próximos a la celebración de la Noche Buena y Navidad. Y no queremos que olvides que el invitado principal de estas fiestas es Jesucristo. Antes de entonar un canto y el estudio, quiero hablarte sobre la tradición del árbol de Navidad. Esto últimamente, en los últimos años, ha ido generando controversias en los medios evangélicos de reciente creación, que han decidido no poner árboles ni decorar y hasta piensan que no es de cristianos celebrar esta fecha. Nosotros tenemos claro que la Biblia no prohíbe las celebraciones, y lo que sí dice la palabra es que nosotros lo que hagamos lo debemos de hacer con corazón sincero. Espero que tú estés listo para celebrar esta Navidad con un corazón sincero. Del origen del árbol de Navidad, hay una teoría que dice que culturas del norte de Europa llegaron a usar los árboles para representar sus dioses. Por ejemplo, el dios de la fertilidad, las culturas alemanas lo usaban con fines idolátricos. Y se dice que en los años 700 Bonifacio, un misionero, fue a evangelizar Alemania y entonces cortó un roble donde hacían sacrificios a Odín, un dios celta, y lo reemplazó por un abeto, un árbol que permanece verde durante todo el año. Lo adornó y lo puso como símbolo del amor eterno de Dios, dándole así un nuevo significado. Pero hay otra teoría con mayor fundamento que dice que el origen del árbol de Navidad está en Martín Lutero, que tuvo su ministerio en los años de 1500 después de Cristo, pues él promovía el adornar árboles con frutos que representaban el árbol del paraíso y con velas o luces en representación de Jesús como la luz del mundo. El árbol en su forma triangular representa la Trinidad de Dios. Por otra parte, la estrella, esa tradición de colocar una estrella en la rama más alta del árbol, representa la estrella brillante que guió a los sabios o magos del oriente hasta el lugar donde estaba el niño Jesús, como dice Mateo 2, del 1 al 12. Las luces y las velas se usan para recordar que Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12, así lo dice Jesús. Él vino a alumbrar nuestro camino, a acercarnos y a reconciliarnos con Dios. El hecho de que representen el árbol de Navidad, no significa que nosotros somos más o menos religiosos según más bonito o menos bonito esté el árbol de Navidad. Eso sería darle un tinte idolátrico a las costumbres. Estas costumbres se arraigaron en Alemania, pasaron a Europa, y ahora lo importante es la razón por la que nosotros hacemos las cosas. Esa decoración que usemos en nuestro hogar debe de reflejar el gozo de celebrar el nacimiento de Jesús. También podemos usar esta celebración sobre todo para hablar a otras personas sobre el significado de la Navidad y de por qué murió en la cruz el niño que ahora estamos festejando viene a esta tierra. Hoy entonaremos Suenen dulces himnos. Su autor, William Orcutt, nació en Massachusetts, Estados Unidos, en 1823. Se casó, fue ministro de la palabra de Dios y a los 47 años sufre la muerte de su esposa, y poco después él fue quedándose paralítico de manera progresiva. Se retiró del pastorado, pero él oró a Dios y le dijo: Señor, hazme algo útil para ti. Después de esta oración, él empezó a escribir himnos que llegaron a ser ampliamente conocidos, como este:
Se dice de William que era un hombre sencillo y de buen corazón y que en cierta ocasión, al saber de una niña ciega que necesitaba de una operación, estuvo dispuesto a donar todos los ahorros de su vida para que la niña tuviera esta operación. Él escribió esta letra que ahora vamos a entonar y fue George Root, su amigo, quien le pasó la melodía a esta letra. Vamos a entonarlo. Suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, llena el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Late en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. La Navidad para nosotros es día que deseamos paz y amor a los nuestros. Sin embargo, la Navidad como está narrada en la Biblia, te recuerdo en los dos primeros capítulos de los Evangelios de Mateo y de Lucas, está enmarcada por eventos que provocaron miedo en las personas que fueron testigos y participantes en la historia. María, José, los pastores, el mismo Herodes. Los evangelios describen sentimientos que van del asombro a la duda, al dolor y al miedo. El miedo es la emoción más difícil de manejar. Ante el dolor lloramos, con la ira alzamos la voz, pero el miedo está anclado silenciosamente en nuestro corazón.
El miedo nos impide vivir nuestra vida con verdadero sentido y nos puede volver prisioneros, vivir como en una cárcel del miedo. El miedo es lo que experimentó Adán ante Dios y le hizo esconderse. Y en parte eso es lo que está haciendo la humanidad en la actualidad, escondiéndose de Dios. Eso explica por qué Cristo continuamente recordaba a sus discípulos que no tenían que tener miedo. Ahora pues nosotros, basados en la historia navideña, enfocaremos este estudio a las 5 facetas del miedo en las personas y posteriormente hablaremos de 4 soluciones que nos ayudan a afrontar nuestros miedos. Primero veamos en María el miedo a la falta de aptitud. Ella era casi niña cuando oye al ángel anunciarle que era la escogida para ser la madre del Salvador. Ella estaba comprometida a casarse. Creo que aún ahora una mujer sin casarse, tener un hijo será una noticia bastante aterradora. Y no se diga en el ambiente social del tiempo de Jesús. Una mujer que cometiera fornicación sería lapidada, apedreada inmediatamente. Ante el anuncio del ángel, dice Lucas 1:34, María se turbó. Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Nuestra primera reacción ante retos difíciles de parte de Dios es tener dudas acerca de nuestras propias capacidades. ¿Has escuchado la voz de Dios que te dice que te reconcilies con tu hermano, con quien te has peleado? ¿O bien la voz de Dios que santifica el matrimonio, pero llegó el momento en que odias a tu pareja y dices, eso de amar a mi pareja no lo puedo soportar? O bien un jefe o un compañero de trabajo que ha colmado tu paciencia y Dios te dice, persevera y ámalo. El miedo a nuestras incapacidades hace que la vida nos envuelva con preocupaciones y ansiedades que roban nuestra paz. Segundo, José enfrentaba el miedo a la desaprobación. Imagínate a José en su taller, dice la Escritura, que en Mateo 1:18 se halló que María había concebido. ¿Cómo halló José que María estaba embarazada? Estaría él en su carpintería y alguien le avisaría que había llegado María, pero que había llegado con un vientre hinchado. Sabemos que el relato en Lucas, que su novia se había ido a visitar a su prima Elizabeth y de regreso de ese viaje ya viene con evidencias del embarazo. ¿Qué dice el refrán? Pueblo chico, infierno grande, ¿no es así? Seguramente José no fue el único enterado. Esa noticia se habrá regado como pólvora en el pueblo y seguramente era de pocas horas que llevara a que María fuera apedreada según la costumbre de ese entonces. José había decidido romper el compromiso de una forma discreta. Dice que era justo José. La traducción del griego quiere decir algo así como que él era alguien muy bueno. Bonachón diríamos ahora. Mateo 1:19 dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Si algo daña a un hombre es algo que dañe su honra, lo que pensarán los demás acerca de lo honrado que él es. Y definitivamente la noticia de María embarazada, aparte del profundo dolor que representaba el sentirse engañado, ahora tendría que afrontar el miedo a la desaprobación de las personas. ¿Cómo podría vivir José ahí en ese pueblo? Él pensaba alejarse secretamente. ¿Actualmente te da miedo la desaprobación de alguien? ¿Ese miedo te está llevando a limitar tu caminar con Cristo? Tercero, los pastores. Los pastores se enfrentan al miedo al cambio repentino. Lucas 2, 8 y 9 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Ellos estaban tranquilos, ya dispuestos a dormir. Estaban con un plan hecho, y la sorpresa les llenó de miedo. Ellos seguramente estaban ante algo que nunca habían visto. El miedo que seguramente experimentó Moisés o Isaías ante la revelación de Dios. El miedo que experimentó la familia de Lot al ver la destrucción repentina de su pueblo y casa. Sabemos que el miedo es algo natural, pero está en nosotros superarlo. Y es lo que hicieron los pastores, llenos de gozo, fueron a ver a Jesús en el pesebre. Aunque sabemos que la mujer de Lot no superó el miedo ante lo nuevo y fijó su mirada hacia el pasado y se paralizó en estatua de sal. La vida es cambio, el futuro es incierto y muchas personas no se adaptan a los cambios. Aún la Navidad viven bajo la tristeza de lo que se fue y no disfrutan de lo que ahora tienen. Les da miedo empezar nuevas amistades, nuevas empresas, nuevas formas de pensar. Cuarto miedo que observamos, el miedo a perder el control. Es el caso de Herodes. ¿Qué haces cuando alguien te roba el control? Quizá el caso más grave es el de Herodes el Grande. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, dice Mateo 2:1, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cantamos noche de paz, noche de amor, pero en Jerusalén hubo turbación, nervios, y sabemos la reacción de Herodes. Por el miedo a perder el control, mandó matar a los niños de Belén. El miedo a perder el control se da desde los poderes políticos de los países hasta los poderes que gobiernan una familia. Herodes tuvo miedo de que un nuevo rey había nacido y eso le dio miedo a perder el control. Pero también las familias se disputan el control. La disputa entre los padres es por ver quién termina teniendo el control. Los hijos solo pueden ver a dos gigantes, cuidadores de ellos, cómo se disputan entre ellos el control de opinar y mandar. Eso es muy grave. El miedo al perder el control te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. 5. El miedo a la desilusión. Zacarías, un hombre entrado en años, sin hijos, recibiría la fabulosa noticia de que él tendría un hijo, pero él no quiso creer porque no quería poner ilusiones falsas. Sabemos que la duda llevó a que él se quedara mudo. Zacarías no hablaría durante los 9 meses de gestación de Juan el Bautista, su hijo. Lucas 1, 11 y 12 dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Sabemos que cada año podemos iniciar en diciembre la lista de nuevos propósitos, pero muchos ya no lo hacen porque han perdido la ilusión sobre ellos mismos. No creen poder cambiar porque ya lo han intentado demasiadas veces y ya no harán listas de propósitos y cambios. El miedo a la desilusión nos invita a comprometernos al futuro. Es que vemos que hay miedos. El miedo a no tener aptitud paraliza a las personas, detiene oportunidades. El miedo a la aprobación encarcela a las personas. El miedo al cambio repentino. Algunos no quieren que nada les afecte, quieren que las cosas no cambien. Temen llegar a cambiar. El miedo a perder el control. Actualmente, ¿a qué miedo estás enfrentando? ¿Qué podemos ver entonces en esta Navidad de cómo trata Dios con el miedo de las personas? 4 soluciones para vivir libre del temor. Primero, rendirle mi vida completamente a Dios cada día. Podemos decir como María, Señor, te dejo mis incapacidades. Así fue como ella superó su miedo. En Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Si tú no le entregas tu voluntad a su voluntad, permanecerás congelado. Dios si te pide algo es porque te dará las fuerzas para hacerlo. Como Iglesia Lazos de Esperanza, hace aproximadamente 12 años, nos tuvimos que enfrentar a miedos, el miedo al cambio, el miedo a la parálisis, el miedo a no ser suficientemente buenos para iniciar una misión bautista. Gracias a Dios, Dios confirmó y superó nuestras expectativas de lo que Él hace con personas que deciden entregarle su voluntad y sus miedos a Dios. Segundo aspecto, deja de escuchar las voces del miedo. ¿Qué ideas o voces estás escuchando que te llenan de pensamientos negativos respecto al futuro? A veces tienes que dejar de escuchar tu propia opinión. Si tú dejas entrar al miedo por la puerta delantera, la fe sale por la trasera. Romanos 14:23, segundo parte del versículo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. José dejó de escuchar las voces del miedo. Mateo 1:20 dice, pensando él en esto, obsesionado por esta situación, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Fíjate de qué manera Dios interrumpe la voz del miedo que había en José por darle y anunciarle la voz del futuro que viene con Cristo Jesús, ahora ya llegando. Tercero, llenar mi mente con alabanzas que adoren a Dios. Cuando estás con miedo, el enfoque está en ti mismo. Eres la persona más egocéntrica. La adoración es hacia tú mismo. Compites con Dios. Tu mente está enfocada en ti mismo y tus obsesiones hablan de lo importante que te crees ser. Sin embargo, cuando tú adoras a Dios, tu mente se ensancha. La grandeza del Dios que te rodea te hace ver qué pequeños son tus miedos. Lucas 2:13 nos habla que los pastores escucharon alabar a Dios por un ángel, una multitud de ángeles, huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. También María reforzó su confianza con un canto. Lucas 1:46 y 47, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No dejes de cantar, busca diariamente aprenderte cantos, escucha música que te edifique, entrégale tu miedo al cambio a Dios. Y cuarto aspecto, cimentar mi esperanza en las promesas de Dios. No pongo mi esperanza en mí mismo, ni en el ambiente negativo, ni en las situaciones que viva, ni en lo pequeño que sea para hacer los retos. José y María no encontraron lugar y Jesús tuvo que nacer en un pesebre. Pero ponte a pensar, ¿qué hubiera pasado si hubiera nacido en el mesón? Allí, rodeado de gente, muchos testigos hubiera habido para saber de este niño. Y posteriormente, cuando llegaran los soldados de Herodes, que lo hicieron, habrían encontrado más fácilmente a Jesús. Pero no fue así. Todo se dispuso para que aún en la situación más difícil, que es el nacimiento en un establo prestado, todo estaba diseñado para guardar el propósito de Dios. En Romanos 15:13 nos dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios tiene todo el control y la fe conduce a la esperanza. Y si hay esperanza, existe amor. Ese día en un oscuro establo de Belén estarían los hombres más dichosos, aunque eran las personas aparentemente más infortunadas
estarían oyendo con sorpresa el primer llanto del bebé, del gran bebé esperado. El calor del lugar repentinamente se llenó de algarabía, con unos pastores que llegaban y contaban lo que los ángeles les habían dicho. Un Salvador les ha nacido hoy en Belén. Lucas 2:17 dice, y al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Se maravillaron de lo que los pastores les decían. Oremos. Señor, te entrego mis miedos. Quiero pedirte perdón si he estado paralizado por ellos. Y quiero decirte, Señor, que no confío en mis capacidades, sino en las tuyas. Te presento ante ti mi vida y agradezco, Señor, la oportunidad que me das de afrontar este tiempo con alegría, con regocijo, con gozo, por toda la esperanza que se abre ante mí de saber de que Cristo está conmigo. Señor Jesucristo, pon tu vida en mi vida y pon tu gozo en mi vida. Destierra los miedos que hay en mí. Gracias, Señor, porque sé que te propones hacerlo. En Cristo Jesús. Amén. Procedemos entonces a comentar las preguntas que están en tus hojas.